Hubo un tiempo en el que Suge Knight era uno de los hombres más intimidantes y a veces aterradores del hip hop. Su control absoluto de Death Row Records le otorgaba una influencia considerable en la industria. Pero había un hombre al que nunca pudo intimidar ni mirar fijamente: 50 Cent. 50 arrasó en la escena del hip hop y una serie de factores hicieron que Knight no solo no le intimidara nunca, sino que también existe la posibilidad real de que el antiguo director ejecutivo de Death Row se asustara lo suficiente como para echarse atrás. El representante de Suge Knight, ya tenía una vida bastante agitada cuando se cruzó con 50 Cent. Marion Hughes Knight Jr. nació en Compton y de niño le pusieron el apodo de Sugar Bear, que inspiró su nombre artístico. Knight tuvo una prometedora carrera futbolística, pero nunca llegó a ser profesional. En lugar de eso, se dedicó a la promoción de conciertos, y su enorme corpulencia lo convirtió en el hombre perfecto para ser guardia de seguridad de famosos, con una lista de clientes que incluía también al cantautor Bobby Brown. Es aquí donde quiero dedicar un segundo a destacar el hecho de que Suge construyó su carrera a base de intimidar y dominar a todo el mundo, desde artistas a productores e incluso a los fundadores de otras discográficas. El primer artista que sintió la ira de Knight fue nada menos que Robert Van Winkle, al que quizá conozcas mejor como Vanilla Ice. Solo un par de años después de que Suge dejara el fútbol y se pasara a la música, lanzó su propia editorial musical. Al año siguiente, en 1990, Vanilla Ice lanzó Ice Ice Baby, una canción que quizá conozcas. Aunque Vanilla Ice disfrutó sin duda de un gran éxito gracias a la canción, tuvo que darle una gran parte del pastel a Suge Knight. Aunque todo el mundo asociaba la canción con Ice, en realidad fue escrita por Mario Johnson, que por aquel entonces tenía un contrato con la agencia de Knight. Esto significaba que Ice cedía los derechos de autor de la canción a Knight, pero el camino no fue fácil. Durante las semanas que duró la negociación, Knight se acercó a Ice varias veces con sus guardaespaldas. Incluso circuló el desagradable rumor de que Knight había entrado por la fuerza en la habitación de hotel de Easy y le había colgado de los tobillos por el balcón. Durante un tiempo, este rumor fue solo eso, un rumor, pero fue el propio Easy quien acabó con esas sospechas. En 2001, Xenon Pictures estrenó un documental titulado Welcome to Death Row, que narraba el ascenso y la caída del sello discográfico. Durante la investigación, la productora pudo realizar varias entrevistas a personas relacionadas con el sello o con el propio Knight. En un extracto de una de las muchas entrevistas realizadas, Vanilla Ice afirma explícitamente que Suge no le colgó desde el borde de un balcón. Dijo: "No me colgó de ningún balcón, ¿vale? La historia se ha sacado de quicio y quiero aclarar que Suge y yo no tenemos malos sentimientos el uno hacia el otro". Knight había sacado a Ice al balcón para hablar de la situación de los derechos de autor. Y aunque se sintió intimidado, Knight no se puso violento con el cantante. En cualquier caso, es un poco loco cuando se piensa en ello. Varias personas de la industria estaban dispuestas a aceptar ese rumor como cierto, solo por la reputación que Suge se había labrado en pocos años. Death Row. Suge estaba haciendo grandes movimientos en la costa oeste en los años 90, y a través de The Dioc tuvo acceso a algunos de los miembros con más talento de la querida NWA. Un par de cosas trabajaron a favor de Suge en este momento. The DOC no solo quería salir de NWA, también quería separarse de su sello discográfico, Ruthless Records. Dirigida por ACE, salir de su contrato y alinearse con Suge no iba a ser fácil. Pero a DOC le ayudó el hecho de que, más o menos al mismo tiempo, Dr. Dre también quería salirse. Entra Suge. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el manager de la NWA, Jerry Heller, reveló que Suge amenazó a ECE con tubos de plomo, obligándole a rescindir los contratos de DOC y Dory. Aunque eso fuera lo que ocurrió, a los raperos les pareció bien. Se aliaron con Suge para convertirse en los cofundadores de Death Row Records. Antes de entrar en el meteórico ascenso de Death Row, quiero dedicar un segundo a hablar de por qué el Dr. Dre abandonó la NWA y Ruthless Records en primer lugar. Esto se debe a que Dre acabará desempeñando un papel importante en el cruce de caminos entre Suge y 50 Cent. Dre firmó por primera vez con Ruthless Records en 1987 y como jefe de producción encabezó un montón de proyectos que tuvieron mucho éxito y que hicieron ganar dinero a la discográfica. Pero todo ese éxito tuvo un coste para Dre. Se pasaba meses y meses gestionando múltiples proyectos con una lista interminable de cosas que hacer. Con el paso del tiempo y a medida que iba cosechando éxitos, Dre sintió que ECE y Ruthless Records le estaban haciendo un flaco favor.
La idea de abandonar el grupo y la discográfica estaba prácticamente descartada hasta que Ice Cube lo hizo en 1989. Una vez que abrió la puerta, ya no había forma de cerrarla. A medida que aumentaba la frustración de Dre con Ruthless Records, Suge y The D.O.C. se abalanzaron sobre él para llevarlo al límite. Ambos afirmaron que habían revisado los libros de la discográfica con un abogado y llegaron a la conclusión de que Heller y Eazy-E estaban jodiendo a Dre. Fue en ese momento cuando Dre decidió dejar atrás la NWA y unirse a D.O.C. y Suge para formar su propio sello discográfico. Dre y D.O.C. ya estaban establecidos en el juego y tenían dinero de sobra para financiar el sello. Pero, ¿y Suge? ¿Recuerdas cómo estafó a Vanilla Ice para conseguir puntos por derechos de autor? Pues bien, utilizó ese dinero para poner en marcha Death Row Records. Suge hizo despegar rápidamente a Death Row, encargándole la música de Deep Cover, 1992. La canción principal de la película no solo iluminó a Dr. Dre, sino que presentó al mundo a su protegido, Snoop Dogg. Poco después, empezaron a trabajar en el primer álbum de Dre, The Chronic. Cuando salió a la venta, cambió por completo las reglas del juego. Se convirtió en triple platino y vendió casi 6 millones de copias en todo el mundo. Dre atacó a Ruthless Records, persiguió a Eazy-E y Snoop Dogg lo utilizó como plataforma para convertirse en una gran estrella por derecho propio. Al mismo tiempo, la costa oeste se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. En 1993, Death Row llevó las cosas a otro nivel cuando Snoop lanzó su primer álbum en solitario, Doggy Style, que alcanzó el cuádruple disco de platino y fue elogiado universalmente, al igual que The Chronic. Los 2 años siguientes fueron interesantes para Suge y Death Row, ya que empezó a enemistarse con un par de personas. Mientras tanto, las representaciones del estilo de vida gangsta estaban bajo la lupa. Esto se agravó aún más por el hecho de que Snoop Dogg fue acusado de asesinato en primer grado en la época en que salió Doggy Style, y Suge estaba en el centro de la campaña de un activista de los derechos civiles contra el gangsta rap. Sí, Delores Tucker, de 66 años, fue a por Time Warner porque una de sus filiales se encargaba de la distribución de Death Row Records. Como es lógico, Suge estaba furioso, al igual que el resto de la discográfica. Así que cuando Tucker le propuso editar música hip hop positiva, signifique eso lo que signifique, Suge dijo que no. No importó que Tucker dijera que podía convencer a Time Warner de que pusiera $80 millones para hacerlo realidad. Mientras todo esto ocurría, la rivalidad de Suge con Sean Combs, entonces conocido como Puff Daddy, de la costa este, se intensificó hasta el punto de que Combs necesitó guardias después de recibir amenazas de muerte de gangsters vinculados a Knight. Mientras todo este conflicto se desarrollaba, Death Row ganaba cada vez más notoriedad. Fue por entonces cuando Suge fue a por el pez más gordo de todos, Tupac. Shakur estaba en la cárcel en 1995 y la historia cuenta que su madre estaba a punto de perder su casa. Así que Tupac hizo que su mujer se pusiera en contacto con Suge en Los Ángeles, que rápidamente envió a la madre de Tupac $15,000. Un par de meses después, Suge visitó a Tupac en la cárcel y pagó su fianza de $1,4 millones, presumiblemente con la condición de que firmara con Death Row Records tras su liberación, que fue exactamente lo que hizo Tupac. Tuvo una carrera bastante estelar con Death Row, mientras la guerra entre la costa este y la costa oeste seguía intensificándose. No voy a entrar en detalles al respecto, porque fueron las acciones del Dr. Dre las que más influyeron en la enemistad entre Suge y 50. Dre no era un gran admirador de Tupac. Dre no era el mayor fan de la dirección que Death Row estaba tomando. Aunque habían cosechado muchos éxitos juntos, la incapacidad de Suge para resistirse a los conflictos y la creciente guerra entre las dos costas hicieron que la reputación de Death Row Records distara mucho de ser la mejor posible. Suge estaba cada vez más fuera de control, y Dre creyó que crear cierta distancia podría ser lo mejor para ellos. Efectivamente, Suge fue arrestado por violar su libertad condicional y fue enviado a prisión por aquel entonces. Dre se separó de Death Row en 1996 y creó su propio sello discográfico, Aftermath Entertainment, que era una filial de Interscope, igual que lo había sido Death Row. En ese momento, Dre no solo se enemistó con Knight, sino que, a la luz de todo lo que había sucedido recientemente, Tupac también se volvió contra él. Hubo mucho entusiasmo en torno al trabajo inicial de Tupac con Death Row Records, pero muy pronto, el rapero empezó a darse cuenta de que trabajar con Suge Knight no era una buena idea.
El rapero no ganaba lo suficiente en comparación con el dinero que aportaba a la discográfica y a Knight. Se ha sugerido que Tupac quería salir de Death Row, pero se quedó atascado por dos razones. En primer lugar, le debía mucho a Suge, que ayudó a su madre a mantener su casa y le sacó bajo fianza. En segundo lugar, existía la sensación de que Tupac se sentía atraído por la vida de Matón y podía permanecer más cerca de ella si seguía alineado con Suge Knight. También era inmensamente leal, así que cuando llegó el momento de traicionar a Dre y apoyar a Suge, eso fue exactamente lo que hizo. Eminem and 50 Cent. Aftermath Entertainment no estaba interesada en lanzar una canción tras otra. En su lugar, se posicionó como un sello boutique que priorizaba la calidad sobre la cantidad. Teniendo en cuenta los problemas que Dre tenía con Ruthless Records y Death Row, en menor medida, esto tenía mucho sentido. Sin embargo, las cosas no empezaron con buen pie. La discográfica lanzó Dr. Dre Presents, The Aftermath, en noviembre de 1996, lo que supuso la transición de Dre fuera del rap gangsta y su implicación en las guerras de la costa. El álbum obtuvo el certificado de platino de la Recording Industry Association of America, RIAA, pero a la larga no fue muy popular entre los fans. En los 2 años siguientes, Aftermath se vio envuelta en un par de fiascos y no logró causar una gran impresión, lo que provocó rumores generalizados de que el sello podría estar quedándose sin dinero tras múltiples fracasos comerciales. Pero las cosas empezaron a cambiar en 1998. Jimmy Iovine, cofundador de Interscope, era buen amigo de Dr. Dre y sugirió al productor musical y artista que se fijara en un prometedor talento llamado Marshall Mathers, más conocido como Eminem. Dre supo de inmediato que M tenía un talento especial, así que lo fichó para Aftermath y se puso a trabajar en un álbum. Ese álbum sería el LP de debut de Eminem, The Slim Shady LP. Dre tuvo un papel muy activo, ya que produjo 3 de los temas y prestó su voz a 2 de ellos. El álbum fue muy controvertido y tuvo un gran éxito. Eminem se convirtió en una superestrella prácticamente de la noche a la mañana, y el LP supuso el primer gran éxito de Aftermath como sello discográfico. Pero eso no fue todo. Dre también lanzó su álbum 2001, que consiguió 6 discos de platino. El álbum supuso el regreso a la forma de Dre, demostrando que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Al mismo tiempo, la reputación de Aftermath creció y los primeros fracasos del sello se convirtieron rápidamente en cosa del pasado. Mientras Dre se veía envuelto en un montón de pleitos en los años siguientes, Aftermath en su conjunto iba viento en popa. En 2002 pasaron al siguiente nivel con la llegada de 50 Cent. A Eminem le pareció que 50 era impresionante, así que lo llevó en avión a Los Ángeles para que conociera a Dr. Dre con la esperanza de ficharlo para la discográfica. Al igual que había hecho con Eminem, Dre vio el potencial de 50 y le firmó un contrato de $1 millón y se puso a trabajar en su álbum de debut. En febrero de 2003, la discográfica lanzó Get Rich or Die Trying, que fue descrito como probablemente el álbum de debut más publicitado de un artista de rap en casi una década. El álbum fue un éxito masivo. Vendió casi 900.000 copias en su primera semana y obtuvo 9 discos de platino en 2020. Fue en esta época cuando Suge Knight y 50 Cent se cruzaron por primera vez, y el cofundador de Death Row aprendió rápidamente que 50 no se iba a dejar intimidar. 50 Cent y Suge Knight. Entre la muerte de Tupac y el tiempo que Suge Knight pasó en la cárcel entre 1996 y 2001, Death Row Records pasó verdaderos apuros. Durante su ausencia, Dr. Dre y Aftermath Entertainment se convirtieron en sus mayores competidores. En 2002, 50 Cent era el nombre de moda en el mundo del hip hop, y Suge sabía que tenía que conocerlo cara a cara. Mientras 50 Cent rodaba el videoclip del exitoso tema In the Club, el ambiente cambió cuando se anunció que Suge Knight había llegado al plató. Desde luego, Knight siempre había sido una figura intimidatoria, pero las cosas habían empeorado mucho en los últimos años. Varios rumores implicaban a Knight no solo en la muerte de Tupac, sino también en la de Biggie. Se creía que Knight había orquestado el atentado contra Biggie para librarse de la presión, pero nada de esto se confirmó. En cualquier caso, combinando todo eso con su reputación preexistente, casi nadie quería ver aparecer a Suge Knight, especialmente de forma inesperada. D2 Bizarre estaba allí para ver la interacción entre 50 Cent y Suge Knight. El cofundador de Death Row llegó con casi 30 hombres a cuestas y se acercó a 50, mientras el séquito de la joven estrella prácticamente desaparecía. Aunque hubo informes de que Eminem quería entrar y asegurarse de que su amigo estaba a salvo, pero no debería haberse preocupado.
porque 50 no se inmutó. Se acercó a Knight y a sus matones y les preguntó qué querían. Suge no hizo nada, solo dio una calada a su puro y se fue. Estaba claro que solo pretendía intimidar a 50, pero no pareció funcionar. A día de hoy, nadie sabe realmente por qué Sugi estaba en el plató, aunque se ha afirmado que una parte de él estaba preocupado de que Dr. Dre hubiera metido a 50 Cent en el redil para acabar con Sugi. Pero después de una reunión, descubrió rápidamente que 50 Cent no podía preocuparse menos por él, aunque lo intentara. Cuando Suge se marchó, 50 Cent volvió a hacer uno de los mejores vídeos musicales de todos los tiempos. Había algo muy importante en 50 Cent que Suge Knight no comprendió antes de conocerlo. 50 había estado en el infierno y vuelto antes de llegar a trabajar con Eminem y Dr. Dre. Voy a hablar de ello en un minuto, pero primero, debes saber que cuando 50 Cent firmó con Aftermath, todo cambió en su forma de actuar. Todos los miembros del equipo llevaban chalecos antibalas y viajaban en coches blindados. El equipo sabía que con 50 Cent en la plantilla vivían tiempos peligrosos en los que podía pasar cualquier cosa. Haciendo a 50 Cent, como muchos de sus compañeros, 50 Cent, cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson, tuvo una infancia bastante difícil. Su madre era traficante de drogas y murió cuando él solo tenía 8 años. Tras su fallecimiento, Jackson fue criado por sus abuelos. Desde los 12 años, el propio Jackson declaró que si no estaba en la escuela, probablemente estaba en el gimnasio o vendiendo crack. Sí, Jackson era un traficante de drogas preadolescente y a menudo llevaba su producto, junto con un par de pistolas a la escuela. A medida que crecía, no se apartó realmente de esta vida. Jackson fue detenido una semana antes de cumplir los 19 años por vender cocaína a una persona que resultó ser un agente de policía encubierto. Por suerte, evitó ir a la cárcel, ya que podrían haberle encerrado de 3 a 6 años fácilmente. En lugar de eso, fue enviado a un campo de entrenamiento durante medio año, donde obtuvo el GED. Fue entonces cuando Jackson decidió que había llegado el momento de cambiar de vida antes de que fuera demasiado tarde. Adoptó el nombre de 50 Cent, que consideraba una metáfora del cambio. En 1996, un amigo le presentó a Jam Master Jay, de Run DMC. Jay reconoció el interés de Jackson por crear música, así que le enseñó todo lo esencial para crear ganchos, estribillos y afinar la estructura de las canciones. No voy a entrar en demasiados detalles sobre los primeros trabajos de Jackson, pero como 50 Cent estaba llamando la atención de toda la gente adecuada. Después de lanzar el polémico pero divertidísimo sencillo How to Rob, Cent se puso en el punto de mira de Jay-Z, DMX y Wu-Tang Clan. Incluso le propusieron salir de gira con Nas para Nostradamus, pero por esas mismas fechas se produjo la tragedia, ya que 50 Cent recibió 9 disparos a quemarropa y fue dado por muerto. Cent recibió disparos en la mano, las 2 piernas, el pecho, la cadera y en la mejilla izquierda. Pero de algún modo, milagrosamente, sobrevivió y se recuperó por completo en unos 5 meses. El golpe lo había dado Darryl Baum, amigo íntimo y guardaespaldas de Mike Tyson. Pero en realidad, el boxeador de peso pesado no tuvo nada que ver con el tiroteo en sí. Se ha afirmado que Kenneth McGriff, conocido como un capo del crack, estaba detrás del golpe, que quería vengarse después de que 50 Cent expusiera aspectos de su pasado delictivo en una canción. Tras sobrevivir a una infancia tan difícil y vencer a la muerte en su propio juego, 50 Cent se convirtió en un hombre imposible de intimidar. Suge Knight, con su reputación, su puro y sus hordas de hombres, no podía hacer nada para que Cent ni siquiera sudara. Caída. Según los rumores, esta no fue la única vez que Suge y 50 Cent se cruzaron. Al parecer, Suge se detuvo con un grupo de tíos que tenían quemadores mientras 50 estaba solo. Pero, una vez más, él no iba a dejarse intimidar. Simplemente se recostó en su coche y se dio la vuelta con una Uzi para protegerse. Knight se echó atrás una vez más, y sus interacciones con 50 Cent fueron emblemáticas de un problema mucho mayor. Su reputación y credibilidad se estaban desmoronando rápidamente. Suge solo pasó un par de años fuera de la cárcel antes de acabar entre rejas de nuevo en 2003. Siguió controlando la situación entre rejas, pero no se centró en devolver a Death Row Records a la cima. En su lugar, lanzó campañas de desprestigio contra todos los raperos con los que se peleaba, sobre todo contra Snoop Dogg. Incluso llegó a cortar lazos con Kurupt, que había dado a Suge más oportunidades de las que se merecía. Suge entraba y salía de la cárcel, promocionaba a nuevos artistas y provocaba peleas, pero no consiguió publicar ni un solo álbum.
Si retrocedemos un poco en el tiempo, Death Row Records no hizo gran cosa por descubrir nuevos artistas tras la muerte de Tupac. La discográfica ganó mucho dinero, publicando 2 de los álbumes póstumos de Tupac, y dedicó mucho tiempo a remezclar y remezclar canciones de Dr. Dre y Snoop Dogg de su época en la discográfica. Pero todo esto no era más que una maniobra míope, y Death Row Records no estaba haciendo realmente nada por descubrir o crear nuevas estrellas. Los problemas financieros de Death Row Records también se agravaban cada vez que Suge iba a la cárcel, y no se puede negar que su comportamiento se volvió más errático e impredecible después de sus desastrosas interacciones con 50 Cent. Las cosas fueron de mal en peor en 2006, cuando Suge Knight y Death Row Records se declararon en quiebra. Para entonces, Suge pasaba más tiempo en la cárcel que fuera de ella. Death Row no tenía grandes nombres ni lanzamientos importantes, y casi nadie en la industria quería asociarse con Knight. Cuando se acogió al capítulo 11, Suge debía a sus acreedores unos $120 millones. Su lista de acreedores incluía a Hacienda, Interscope Records y un grupo de artistas que habían firmado anteriormente con la discográfica. Death Row Records estaba muerta. Suge pasó los siguientes años metiéndose en problemas una y otra vez, pero las cosas llegaron realmente a un punto crítico en 2015. En enero de ese año, estrelló su coche contra su amigo, Terry Carter, que murió, y también estuvo a punto de matar a un cineasta llamado Clee Sloan. Suge alegó que actuó en defensa propia, pero todos los testigos cercanos declararon que siguió a los dos desde el set de Straight Outta Compton y atropelló intencionadamente a ambos hombres. En resumen, Suge fue condenado a 28 años de prisión y en estos momentos se encuentra recluido en el Correctional R.J. Donovan de San Diego. No tiene ninguna posibilidad de salir en libertad condicional antes de octubre de 2034. A 50 Cent le ha ido mejor a lo largo de los años. Aunque podría decirse que nunca llegó a las cotas de Get Rich or Die Trying, 50 Cent sigue siendo un nombre muy conocido. Aún así, ha tenido bastantes problemas. Se declaró en bancarrota hace unos años, pero se recuperó bastante bien, e incluso actuó recientemente en el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Suge Knight era un matón y un bravucón, que consiguió hacer las conexiones adecuadas y consolidar su poder. Siempre estaba al borde de recurrir a la violencia para conseguir lo que quería, lo que le valió su reputación. Pero también se aseguró de que, con el paso del tiempo, menos gente quisiera trabajar con él. Solo era cuestión de tiempo que alguien se negara a retroceder ante él. Ese alguien no era otro que 50 Cent. Recién llegado a la escena, Cent debería haber sido un blanco fácil, pero no era un hombre cualquiera. Sus interacciones marcaron el principio del fin para Suge, que ya llevaba mucho tiempo jugando con fuego. El grandullón se vino abajo, perdió su discográfica, perdió el poco respeto o temor que le tenían sus compañeros, y ahora pasará el futuro previsible entre rejas. 50 Cent se limitó a hacer lo suyo, y se ha asegurado de que su nombre sea recordado con mucho más cariño que el de Suge Knight. Las breves interacciones entre los dos hombres demostraron que Suge sabía que 50 Cent era diferente, y sus temores se confirmaron una y otra vez. Había conocido al único hombre que no se dejaría intimidar por su payasada, y por eso Suge Knight temía a 50 Cent. Y hasta aquí nuestro video. Si te ha gustado, no te pierdas ninguno de estos. Nos vemos en el próximo. Paz.